Hola navegantes, aquí un nuevo capítulo de Transmisión con Zair Nevado y hoy tenemos a una invitada especial, a Bari Sarbat, también conocida como Lani. Hola, hola amigues. Hoy quiero hablar un poco como... El título del día de hoy es prácticamente ¿por qué no me he podido quedar en un solo género musical? Y he querido traer a Lani para hablar sobre este tema porque ha sido una persona que me ha acompañado sobre todo este proceso que he estado haciendo desde el 2019. Eh, Ha sido una persona a quien constantemente le he estado como consultando, preguntando. Nunca lanzo nada sin primero consultarla. Me gusta mucho su opinión y poco a poco les iré contando la razón del por qué. El tema de hoy principalmente es los géneros musicales, sobre todo porque hay veces en las que me doy cuenta que las personas nos volvemos full aferradas como a un género musical, y eso está bien, me parece full bonito. Sin embargo, me parece también hermoso saber que el mundo tiene toda una gama de sonidos de todo el mundo, de todas las formas. Y digo sonidos porque pienso que si digo simplemente géneros musicales, pues me tocaría sacar a muchas expresiones sonoras que me parecen que también pueden estar dentro de lo que... Como una ramificación Exacto. del mismo género. Entonces, primero que todo me gustaría como un poco presentarle un poco a Lani también como para hablar un poco de ella. Ella actualmente se está dedicando a ser una artista de DJ, una artista de las mezclas. Su género principal es el hardcore. No sé, Total, ¿cómo gustaría sí. hablar un poco de ti? Realmente como la forma de definirme sería, creo que multidisciplinaria, la verdad. Siento que siempre de alguna forma estoy expresándome, ya sea ahora con lo del DJ, también con los collage. Exacto, eso quería mencionar también. Ropa, la verdad también conseguir ha surgido también como mucha práctica, mucha experimentación con cosas, ¿no? O sea, más allá de música y géneros musicales, que es lo que vamos a tocar hoy en día, siento que también hemos como Claro. experimentado en todo y eso creo que también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. ahora. Y también mencionar un poco eso, un poco sobre lo que habían dicho de los collage. Lani tal parece tiene una vida Hannah Montana, porque realmente sí se sabe dividir full en dos, como que... En varios moods, en dos mundos. Tiene este mundo de Bari Sarbat, que es una DJ nocturna. Sí, como por la noche. Sí, por las noches y en las tardes pues está en su casa. Estoy trabajando. Haciendo collage. También. Entonces Sí. como que vive esos dos mundos que puedes encontrar en Instagram. En Instagram aparece Ontara, su página de collage. Bari Sarbat, su página de DJ Y Lani. Lani. Exacto. Entonces creo que en eso por eso hemos como congeniado mucho. En general siento que también somos como muy parecidos, o sea, como que siempre, por supuesto hay diferencias, hay polos, pero siento que en gran parte de las cosas que observamos y escuchamos, estamos como en la misma onda de navegantes, de escuchar lo que está sonando, exacto, cosas así. Entonces, claro, porque eso es como también que alimenta mucho esto de no casarse con nada, porque siempre hay como una búsqueda constante de algo actual, algo viejo, algo del futuro incluso. Entonces, sí, siento que esa búsqueda también siempre como de cosas nuevas ayuda mucho a no quedarse en un solo lugar. Claro, recuerdo cuando aún no era muy amigo de Lani y apenas estaba conociendo en su Instagram, tenía su descripción como criada por el internet. Y me parecía full peculiar porque yo decía, joda marica, la plena. Porque Niños de siento que internet. niños de internet, exacto, en el capítulo
capítulo anterior que estuvimos con Poli, pues también tuvimos mucho eso en común de que hemos sido personas que nuestra personalidad se ha basado en las cosas que hemos descubierto en el internet y la tecnología. Lo has dicho perfectamente, la tecnología ha sido una herramienta muy importante en el crecimiento de nosotros. Totalmente. Entonces eso también ha hecho de que siempre estemos explorando nuevas cosas. Sí. Bueno, para empezar un poco como la dinámica del día de hoy, me gustaría retomar otra vez mi discografía. ¿Por qué? Porque quiero contar cómo ha sido el proceso en cuanto a la elección del género musical, porque es algo que muchas veces comento a Lani, como que se me dificulta mucho como el encontrar dónde quedarte ahí, dónde quedarme, sí, o dónde ubicarte. Claro, y de hecho puedo sonar un poco como wannabe, como que mierda, este man quiere probar de todo y tal, no se encuentra, pero es porque por el mismo hecho de que yo me considero una persona de internet, no tengo como definido algo, no me considero, no sé, aquel día me preguntaron que si decía parte de la subcultura, y yo como que, ¿cuál es subcultura? Y me dijeron como, aunque subcultura. A Cel y a mí nos pasa algo mucho en la calle, de que la gente siempre nos dice como que los metaleros. Exacto, siempre nos quieren como definir en algo, pero o a veces incluso nos preguntan directamente como que, ¿ustedes qué onda? ¿Qué son? ¿Qué metaleros? ¿Punqueros? ¿Qué son? Siempre hay como, de hecho estamos hablando de eso ahorita, estábamos hablando precisamente de cómo incluso la gente de afuera también les cuesta un poco ubicarnos en una etiqueta. A mí la verdad constantemente me preguntan como que ¿tú qué eres? ¿Que tú eres gótica? ¿Eres whatever? No sé. Pero la verdad es que ni yo lo sé, o sea, creo que nunca me he sentido completamente entregada e identificada a una sola cosa. Claro. Sino he jugado como con las cosas que me han gustado, me las he agarrado y he jugado. Yo por eso siempre he visto la metáfora del collage muy bonito, porque sí. como que somos un collage, sí, y el hecho de que todas son collage, cada collage también me parece completamente. Exacto. Y también filosóficamente también el tema del cambio, no sé, como claro. La vida también siempre es como un constante y acción, y en esos procesos entró estilos musicales, nuevos pensamientos, y cada vez que vamos dejando esas etapas vamos entrando como a nuevas cosas de querer escuchar. Es correcto. Sí, se madura mucho en los gustos, en las cosas que uno observa. De hecho, quería hacerte una pregunta relacionada a lo que estamos hablando de tu discografía, esta primera parte de Urbanel. Recuerdo que en tu anterior video también habías dicho como que solamente usaste tu celular y a lo mucho Audacity. Y estábamos ahorita hablando como de cómo la tecnología ha moldeado o cambiado nuestras vidas de alguna forma. Quería preguntarte cómo crees que el haber tenido un computador para poder hacer música o haber tenido un celular fue lo que causó que hicieras música. Ok, bueno, ahí... ¿O crees que empezaste también con los instrumentos o fue algo enteramente tecnológico? Bueno, empecé principalmente, recuerdo que con mi voz. Okay. O sea, recuerdo que lo primero que compuse fue una melodía que hice con mi propia voz. Okay. Y luego a los 13 años me regalaron una guitarra. Wow. Y ya ahí fue cuando empecé ya como a empezar a jugar con ella, porque la verdad era un pésimo alumno de guitarra, o sea, me daba mucha pava. La verdad, a mí también, yo tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra y también fui... Me divertía más, era como yo haciendo con ella, dándole yo guitarra, exacto. Y ahí en esa locurita me salían cosas que como que trataba de memorizar y las comenzaba a repetir, y al repetirlas pues como que ya ibas como construyendo una melodía. Correcto. Luego llegó la letra y a los 15 años pues compuse, recuerdo, como mi primera canción con guitarra. Okay. Se llamaba Necrofilia, y en ese entonces todavía no tenía computador, pero me dieron, tenía la guitarra
me hizo como ya el impulso de componer varias canciones. Y recuerdo que el álbum de Bestiario fue como lo primero que yo compuse, pero quedó como un álbum de demos. Y entonces esas cosas son las que a mí también me hacen como llegar a pensar del por qué nunca pude llegar a un género musical de entrada, porque nunca hubo un género musical en mi vida para componer. Fue como mi intuición, mi melodía, la guitarra. Digamos que no sé, inspirado como en el rock, sí, y como en el pop, y esas como baladas latinas. Sí, completamente. Entonces, ahí empezó con mi primera exploración musical, como viniendo un poco de lo que escuchaba en mi adolescencia ya, pero ya teniendo el computador. Ya la cosa cambió completamente, exacto. Ya se me dio como la tecnología, como hemos dicho, involucrarse en nuestras vidas hace que el proceso evolucione otras cosas porque ya pude grabarlas. Ya el grabarlo es, evidentemente, es la diferencia, exacto. Puedes escucharlo, puedes volverlo a mejorar, incluso compartirlo. Y eso fue como lo primero que comencé a hacer. Entonces, como mis primeras exploraciones se me hacía muy difícil como calificarla en un género musical, simplemente por decir qué estaba escuchando en esos momentos. Claro. Escuchaba mucho Nicole Dalanganger, entonces sí. Creo que la guitarra fue algo importante, exacto. Y descargar sonidos electrónicos que encontraba por ahí en páginas randoms que me daban samples. Ok, sí. Entonces, como la primera página para poder producir el primer down que pude como descargar fue Audacity, el primero que entendí, la verdad, porque ya los otros me parecían como que perra, y esto sí era de producción. ¿Recuerdas alguno? FL fue el segundo que... Sí, pero me costó un poco, pero luego le cogí la caída, que ahí sí. Seguimos hablando entonces de los géneros musicales. En estos momentos cuando empecé a hacer lo de la guitarra con la primera parte de Urban Elf, recuerdo que siempre hubo algo como muy pop en mí, a pesar de que estaba como componiendo canciones con guitarra y en un mood como experimental o lo-fi, pero siempre me gustó algo muy vívido. Ajá, como querer algo exacto, así, sí, más vívido, muy como lleno de vida. Más lleno de vida, sobre todo porque de pequeño. Hasta de color, porque realmente no es que es como una imagen oscura. Exacto. Y es claro, porque es que a mí me gustaba mucho también el pop, o sea, Britney Spears, el K-pop, que de eso también podemos hablar, claro, porque es uno de nuestros géneros que compartimos. Referentes muy importantes también. Ese tipo de cosas que no sabía cómo involucrar en mi proyecto, pero que estaban ahí influenciándome y que sabía que en algún momento iba a tocar géneros como más bailables o más electrónicos, y pues ahí se fue evolucionando mi proyecto ya. Hasta cuando llegamos a FL, ahí como otra vez a la respuesta que me están preguntando sobre la tecnología. Porque precisamente mira que ese álbum se llamaba Días de Metal, o sea, fue tecnológico, y ya al tener el computador fue como que ok, ya. Y en general el álbum me suena muy electrónico. Exactamente. Muy electrónico. Entonces ya esa segunda parte de Blue Hologram Sí, ya en Blue Hologram pues ya ahí explota todo, claro. Realmente siento que eso fue una explosión. Y ahí donde ya podemos hablar de cómo nos conocimos, porque fue ahí el proceso en que Lani y yo nos conocimos. Para aclarar, Lani y yo no nos conocimos como que hola, podemos ser amiguitos, tal. No, fue todo así como que managers, proyecto, tal. O sea, yo ni siquiera la conocía y ya estábamos haciendo un proyecto. Sí, literalmente. Íbamos a hacer una discografía, eso es otro tema. Sí. Y de hecho fue por un amigo en común, por Carlos, por Charlie. Por Charlie, que le agradecemos mucho. Acá, total. Y sí, o sea, siento que también fue como muy hizo como un clic
rápido. Y más que todo yo creo que yo siempre he dicho que una de las razones por las cuales yo puedo como lograr trabajar con alguien es porque nos empezamos como a conocer. Ya, no nos quedamos simplemente como hablando de los proyectos, sino que ahí nos dimos cuenta de que teníamos bastantes cosas en común, Sí. tanto en los gustos, tanto en la personalidad. Entonces eso ayudó de que vamos a hacer esto, porque nos gustó. Recuerdo que la primera colección de ropa que hicimos fue inspirada en el K-pop, ¿te Sí, acuerdas? de hecho. Porque fue como que recuerdo que una Se vez llamaba estábamos Capón. Recuerdo que estábamos aquí con Leonardo cuando apenas estábamos como entrando tú aquí a la casa que estábamos conociendo y quedamos como que ay, que no me gusta el K-pop y dije ay, a mí también y fue como que y pusimos así Y canciones y tal Pero también fue como, o sea, también es una cuestión generacional, ¿sabes? Porque aunque no somos de la misma generación, ajá, exacto. siento que estuvimos expuestos a las mismas cosas al mismo tiempo. No sé si me hago entender. Sí, o sea, tuvimos como, de hecho, hasta somos del mismo barrio, somos de la Magdalena, entonces siento que tuvimos una forma de acercarnos al mundo exterior y al mundo del internet como muy similar. Muy similar. Y eso creo que marca una diferencia completa. Para mí los 2000 fueron el mejor año, o sea, yo soy del 2000 y para mí, yo siempre digo que es un orgullo para mí ser del 2000. No quiero ser de ninguna otra época, amo ser del 2000 y siento que fue una época que realmente influyó mucho en quiénes somos, incluso hoy en día, claro. todo este tema con el internet. Sí. Entonces, por eso como tú dijiste, criados por el internet. Criados por el internet, sí, total. Y realmente eso no lo exploramos hasta Blue Hologram. Realmente ya cuando llega Blue Hologram es que nos damos aquí una explosión mental de ideas y de cosas visuales también, porque de hecho haciendo collage se le hizo el fanzine a Blue Hologram, a la historia como tal, se le hicimos el collage y todo. Y eso también me ayudó mucho como en la parte visual, claro. Hablar contigo sobre qué inspiraba la historia y qué relación tenía todo esto con esta parte tecnológica, virtual. Para mí es mi etapa favorita, siempre lo ha sido. Claro, y también como el pensar en ese momento que yo jamás había tenido como la oportunidad de sentirme que tenía un equipo de trabajo o alguien a quien consultar antes de publicar las cosas, porque siento que eso es bastante importante ya, como que a la final uno no siempre tiene como que, o sea, yo soy muy partidario de que, ok, si a ti te gusta, no tiene que, no, si a los demás no les gusta, pues bueno, no importa. Pero sí me gusta saber la opinión sobre todas las personas que me conocen, que saben las referencias que estoy utilizando para ver si no estoy que pueden entender más de cerca ese mundo paralelo que no se crea también. Y digamos que con Lani fue la segunda persona, digamos que con la primera persona fue Leonardo en cuanto a lo musical, pero contigo fue más como de esto, de cómo me he visto. Sí, una logística, entonces sí, fue una cuestión como de equipo. De equipo, de hecho, yo también me presento como equipo de logística de Seguir Nevado, o sea, siempre ha habido como una producción. Así sea mental, o sea, quizás no hay equipos o dinero, pero siempre estamos en un hablar, compartir ideas y referencias y opiniones. Creo que eso también nos ayuda mucho como el tener la comodidad de poder expresarnos sobre algo, independientemente si sea bueno o malo. O sea, como tener la habilidad de comunicarnos y creo que nos entendemos muy bien, eso es a lo que voy. De hecho, incluso siento que contigo es la primera persona así que en mi vida yo dije como que vamos a hacer esto y lo hacíamos. O sea, incluso hasta yo me coloqué como un horario que me quedó para toda la vida, que yo vengo una vez a verte a la semana. Claro. Y realmente esa costumbre queda, por supuesto, de la amistad, pero realmente inició fue que dijimos vamos a venir un día y vamos a hacer esto, y lo hacíamos, y todo lo que nos proponíamos realmente siempre lo hicimos. Exacto. Entonces siempre fue también como un jugar entre amigos, sí, como parcharnos a, no sé, vamos a maquillarnos, ajá, vamos a escuchar música,
terminan siendo como full Sí. lucrativas. Escuchar un álbum, explorar nuevos géneros musicales. Muchos álbumes juntos, de hecho. Todo el tiempo de géneros diferentes. Creo que también, como para retomar otra vez un poco sobre los géneros y el por qué ha sido tan difícil, creo que es porque tanto a Dani la considero y a mí como unas personas full emocionales. Entonces creo que esa es una de las razones principales que, como para aquí aclarar en un punto el por qué decirlo en estos momentos, creo que es porque para mí las emociones no pueden tener un género musical. Un género musical en específico, no pueden tenerlas. Entonces me gusta como que a cada género musical o a cada concepto tratarlo como si fuera un mundo, y ese mundo necesita una música específica, Sí, su banda sonora. su banda sonora específica, su imagen Su específica. imagen, su forma de vestirse, Entonces, de verse, los colores. Claro. Son detalles también que, o sea, son como el crear un universo. Exacto. Y esas cosas hacen que de pronto sí, es bastante brusco a veces el cambio de géneros. Claro. Pero es bastante brusco también el cambio de emociones y de mundos, entonces como es necesario. Sí, totalmente. Entonces como hablamos un poco de el género musical de Blue Hologram, Wow. digamos que aquí entramos un poco dentro de lo que estaba el neoperreo, ¿te El acuerdas? neoperreo, sí. Siento que fue muy importante utilizar ese género, y no solamente el neoperreo, sino toda esa gama de urbano, tecnológico, vanguardista que se estaba creando en ese Es momento del correcto, sí, 2020. había mucha experimentación. Yo creo que hasta por el tema de la pandemia, el encerrarnos y volver como al computador, a los equipos. Y me pareció muy curioso que al género que más se popularizó fue el perreo, o sea, Sí, los de géneros hecho. bailables, urbanos, como si pudiéramos haber salido a una discoteca, o sea, literal, que estábamos todos encerrados. encerrados. Y creo que de hecho hasta era necesario como para levantar los ánimos. Exacto, ese Porque era el imagínate punto, si claro. en ese momento hubiese La estado música escuchando otro tipo de triste, música que puede sí, sentirse como triste. Entonces sí, también importante como Muy eso importante. influyó el El encierro. encierro, sí, me parece que Blue Hologram para mí refleja mucho cómo fue la pandemia, Cómo para fue la mí, pandemia, exacto. sí. Y también, esto que hemos hablado de cómo ha sido crear, porque como dije, para mí este proyecto ha sido como uno de los más elaborados que he hecho hasta el momento. Luego, Sí, trabajaste con un montón de artistas, Exacto. tuvo fanzines, tuvo videos. Luego tuvo pasamos al álbum de visuales, remix, tuvo remixes. que utilizamos el género del o sea, hyperpop, mejor dicho, sí. porque ya en el hyperpop, pues, ya estábamos como en la onda del hyperpop ya en ese estábamos momento. entrando también en ese mundo electrónico, experimental también. Exacto. Entonces, Y luego de esto, luego de Blue Hologram, creo que el álbum que lancé fue Domingo de Chicos. nuestro amor latino ahí en la mitad. O sea, es que Amor Ahora Latino Latino lo fue como un consideras parte proceso. de Blue Hologram. Sí, Amor Latino hace parte como del proyecto de Blue Hologram, porque hace parte de ese trabajo que he construido con Leonardo de Oh, claro. como de urbano alternativo. Claro, la parte de la electrónico. producción, la colaboración Exactamente. ahí, sí. Pero sí, exacto. Por eso también Amor Latino tiene este género como urbano, Sí, claro. sobre todo aún más Todavía urbano. suena a Leo A realmente. Leonardo, claro. Leo tiene una forma de sonar muy especial a mi parecer, o sea, tiene algo muy identificable. Cierto. Él es muy versátil, sin duda. Saludos a Leo, un crack de verdad. Pero siento que hay algo que cuando lo conoces, lo reconoces. Sí, su sonido. Lo escuchas por ahí, es como que Estas ahí está canciones de Leo. él, Sí. exacto. Y exacto, quiero como, por eso creo que estaba pensando como que algo mencionar, porque me parece que Amor Latino está dentro de este mundo de Blue Hologram. Entonces como que ya pasar a la siguiente etapa, que ya es la etapa de salir De grabados, Domingo o sea, de de Domingo Chicos. de Chicos, de todas las cosas que son para mí son como más
Más personales. Más personales, exacto. Aquí no estamos hablando de ninguna dramaturgia, de algún concepto, sino de mi vida. De hecho, me ha parecido que para estos álbumes ha sido lo más difícil en cuanto a crear las estéticas, porque Sí. como que ver, o sea, aquí estoy hablando de mis emociones, ¿cómo le pones tú una imagen A este sentimiento. a este sentimiento? Que es tan específico a veces también. Exacto, a veces todavía siento que tanto Domingos de Chicos como Zair, esos dos álbumes, las portadas podrían cambiar fácilmente, la estética podría cambiar fácilmente, Sí. porque siento que todavía no están definidas como tal. Sí. Las que quedaron, las que hice en el momento ya. Y musicalmente pues siento que quería como un poco... Aquí vuelvo a pensar del por qué se hizo este video, de hecho. De qué género debo tomar o hacer, porque ya aquí quedé como que verga, aquí ya no hay un concepto, he estado simplemente escribiendo canciones y ahora qué mundo le doy a esto, Claro. cómo van a sonar, porque estas fueron más difíciles porque ni siquiera las compuse con mi voz, no las compuse con guitarra ni nada, entonces estaba más abierta a coger para el Otro género ritmo que que quisieran, exacto. Y bueno, menos mal encontré a alguien que me logró como coger ahí. Sin embargo, en esos momentos quería como retomar mis gustos por la música rock y específicamente por el rock teatral, el glam rock, mis ídolos como David Bowie, Alice Cooper, Iggy Pop, Lou Reed, ese tipo de rock quería como llevarlo a mí, a ver cómo lo podía explorar en mi mundo. Y pues el último proyecto que hemos estado haciendo fue el de My Body is a Weapon, que aquí otra vez como que ahí le dije a Lani como que Lani, ven acá, vamos a reunirnos porque siento que este álbum sí está what the fuck. Porque Sí, o sea, se merece ahora sí, un exacto. protagonismo también muy especial porque es como, para mí ha sido una muestra de también tu evolución Claro. en la parte de la producción, también se escucha mucho un avance, una maduración del sonido y sí, definitivamente Y es un también- álbum muy what the fuck. Claro, y sobre todo este y Las Palmeras suenan como heavy metal, pues siento que con estos dos álbumes quería como hacer un resumen de toda mi discografía. Sí. Como por eso suenan tan ahí vas a encontrar de todo tipo de género musical en cuanto, o sea, los géneros musicales que he estado explorando desde mis principios hasta ahora. Sí. Mm. Realmente sí, por eso digo que se nota mucho como la evolución de todo este tiempo, de todo lo que has sacado, también lo que has aprendido. Entonces sí creo que es como un álbum que así, no sé, lo colocan como en una enciclopedia, en alguna parte así de la historia de la música, pues creo que podría ser definido como la maduración de Zair Nevado. Ok. Creo que también por eso nos animamos mucho como a producir el video. A producir el video. Aprovechamos y le hacemos propaganda Exacto. al video de Pose. Este 3 de agosto, de hecho, lo acabamos de terminar de Terminamos exportar. el día de hoy. ¡Ya! Gracias. Le dimos a la edición y salió creo que ni lo habíamos imaginado Podemos imaginar. cómo iba a De hecho, quedar. lo planeamos. Lo planeamos Fuimos con una reunión planeación, con Mariano, sí. que fue uno de los directores Shout out a creativos. Mariano, a Dani, A Dani, a Juanito, a Susan, a Clay. Muchas gracias. A Ángel por ayudarme también a o editar sea, el fue un video. equipo, la verdad lo volví a sentir un poco como en Blue Hologram, Sí, como exacto. esa comunidad de gente como todos estamos aquí por esto. Exacto. Y hacer el video también fue muy divertido, como que todos estábamos aportando de alguna forma, no teníamos ni idea de cómo iba a verse, pero allá cada uno aportó su grano de arena y Sí, quedó claro. espectacular. La verdad estoy muy emocionada de que salga ese video, y quiero que 3 de agosto. 3 de agosto. 3 de agosto. También como para concluir, pues que comento que... Yo quiero decir algo. Ajá. Creo que como para ir concluyendo todo este tema de por qué ni tú te has casado
con un género, creo que yo tampoco, y por eso estamos haciendo este video. Y seguimos juntos. explorando hasta que quién sabe que terminamos haciendo, no sé, vallenato, una vaina así. Total, entonces creo que uno de estos motivos de por qué esto no sucede, creo que también es la rebeldía. Claro. Creo que... Lo has dicho. Creo que siempre, o sea, hemos tenido muchas herramientas. Por supuesto la tecnología es una de ellas, pero incluso siento que la hemos usado a nuestra manera. Muy poco, creo que muy pocas veces usamos las cosas como se supone que deberían usarse. Por eso no le tengan miedo a la inteligencia artificial, por favor. No le tengan miedo a eso. Si tú eres una persona creativa, no tienes por qué tener miedo a la inteligencia artificial, es solamente una herramienta. Es una herramienta, exacto, realmente depende de nosotros cómo utilizarla. Y siento que nuestra rebeldía y querer ser la oveja negra es precisamente eso, como salirnos de esa regla de cómo utilizarlo y hacer otra cosa. De hecho, hasta también pensé hace poco del fuck algorithm, porque literal para mí es eso, mi proyecto es eso, fuck algorithm, no me vas a meter en un algoritmo, en una etiqueta, no, todo el tiempo me va a estar saliendo de las etiquetas. Sí, la verdad siento que es una rebeldía interna de que no quiero ser tildado de esta forma. Y más que todo, por razones como ya les dije, este proyecto va a partir de la nacionalidad de las emociones, primero. Claro. Segundo, porque yo no soy músico, yo soy un artista, a lo que me refiero, un artista multidisciplinario. Vamos a trabajar en diferentes cosas, la música no es lo principal. Entonces, para aquellos que por ahí me andan comentando de que no canto bien, el día que yo quiera cantar bien, esa decisión va a ser mía. O sea, yo voy a tomar la decisión de tomar las clases, no es porque alguien me lo diga. Totalmente, sí, eso es a lo que voy, como una rebeldía, o sea, siento que también, incluso a algo más personal, la forma en la que crecimos, también causó que de alguna forma no quisiéramos ser identificados con nuestro entorno. Al contrario, queríamos ser el anti, sí. Creo que también eso hablaba un poco con Paul, ¿no? Como cómo exploraba uno su identidad siendo más joven, o incluso en el internet, porque yo siempre digo que en el internet yo tuve tantas vidas, fui tantas personas en el internet, eso incluso a mí me rayó un poquito, ya eso es otro tema para igual es otro lindo video, poder tener avatares. pero sí, exacto, es una cuestión de que realmente uno también vive muchas cosas en línea, Claro. el estar constantemente en esta búsqueda, como digo. Y a lo que voy también con la rebeldía es que hoy en día pues también todo lo que consumimos pues incluso hace parte de una agenda. O sea, no es como que realmente nos lo está enseñando. Exacto. Porque nuestros gustos son cool Exacto. y nosotros los encontramos. Son especiales, No, es la misma vida que lo es está poniendo algo, porque es ya algo están sí que ahí nos están puestos. enseñando. Sí. Entonces, también es esa rebeldía como que yo no quiero consumir, quiero buscar, no quiero que me muestres lo que voy a consumir, al contrario, quiero yo misma buscarlo en los rincones más recónditos. Claro. Y sí, como eso es lo que voy, como esta búsqueda constante. En ese sentido Y también. sí, creo que ese también es como uno de los, hay muchos motivos por los cuales no nos casamos con algo en general, pero para mí sería la rebeldía, La rebeldía, la ser búsqueda, realmente, yo me siento y ser nosotros mismos. un morboso musical en el sentido de que cada vez me gusta encontrar lo más raro de la Ay, música. O sea, a ver, que para mí lo más raro había sido el greencore, vamos a ver qué más raro encuentro. O sea, siempre estoy así sabiendo qué es lo más raro de la música que hay. Yendo más abajo, Más abajo, exacto. Entonces, Y bueno, también me gustaría hacer la aclaración porque lamentablemente a veces en internet también está esta dinámica como que eso no me gusta, eso no me gusta, y lo criticamos, como decía Zaira ahorita, que a veces le dan ese tipo de comentarios como afina, ve a clases, cosas así. O sea, siempre va a haber como, por supuesto es natural, ¿no? Tampoco es que busquemos que alguien... nos está lavando siempre. Exacto, sí, no es como una cuestión por ser como el interesante o una cuestión de ego. No es. Realmente es algo... Cuestión personal. Es algo muy personal, sí, es como una cuestión de la vida que hemos tenido, las cosas en las que nos hemos interesado, y sí creo que eso puede cambiar mucho el cómo una persona se comporta. O los motivos por los cuales hace ciertas cosas, porque siento que también es nuestra vida la que es un poco así, ¿no? Como que también hemos sido muy rebeldes en nuestro día a día.
También siento que ayuda mucho socialmente a siempre estar abiertos, no solamente a la música, sino a las personas, Sí. a todo tipo de personas. Siento que cuando, o sea, vemos que hay gente muy como decía, ¿no? Euronymous, True, como que solo se quedan en un solo género musical y sienten que eso ya es toda una religión. Entonces como que el que no esté dentro de eso está mal y Exacto. nadie está bien y nadie está mal. Cada quien elige lo que ha tenido que elegir por las circunstancias que la vida le ha puesto. O al contrario, no hacer nada. O sea, no hacer absolutamente nada. Yo creo que desde muy pequeña, incluso por el mismo internet, siempre quise juntarme con gente que hiciera algo. Sí, Gente que se expresara entiendo. como yo Claro. quería hacerlo. Entonces, siento que eso incluso hasta lo satanizan a veces, pero realmente siento que ser uno mismo y estar en este mood de no me importa, realmente no me importa, voy a salir así vestido, voy a escuchar esa música, voy a hacer estas cosas, o sea, Claro. realmente no hay ni siquiera una preocupación por el que dirán, o como las opiniones externas también. Entonces, realmente sí siento que es algo que tiene que ver mucho con nuestros ideales. Exacto. Y las cosas que sabemos que no vamos a aceptar Que no. en nuestras vidas. Y Claro, porque- marica, sencillamente expresarnos. Creo que no hay nada más revolucionario que expresarnos, tener una identidad. Ahora más que nunca que el mundo quiere que todo el mundo sea igual. Entonces es muy importante. Sí, por supuesto, hay millones y millones de personas en la Tierra, pero eso no quita que no tengamos el derecho a ser quienes somos. Claro. Obviamente sin tampoco, esto también lo relaciono un poco con mi religión, porque también está esta parte de renunciar al yo. Claro. Creo que el mismo hecho de no haberme casado con nada es porque el cambio se vuelve algo muy natural. Hay un Es cambio obligatorio. obligatorio también en nuestras formas de vida y que también se refleja en las emociones, como les decías ahorita, las emociones son Claro, fugaces. exactamente. Entonces sí siento que es una cuestión, una mezcla personal de quiénes somos con lo que queremos vivir, las cosas que hemos dicho que vamos a vivir. Que vamos a vivir, exacto. Total. Bueno, aquí les hablaron dos criados por internet. Espero hayan disfrutado de esta conversación porque yo la disfruté Yo demasiado. también, sí, la verdad, pues nosotros siempre hablamos mucho, creo que nos sentimos también cómodos por eso mismo, porque siempre estamos hablando, lo que decías ahí al inicio del video, y ojalá todos pudiéramos tener a alguien en nuestra vida Con con quien quien hablar. hablar de estas cosas sin miedo a nada, Ana, sencillamente dejar salir de no tener miedo de decir lo más absurdo a alguien. Total, sí, exactamente. Bueno, navegantes, espero hayan disfrutado de esto. Esto fue Transmisión.